Para no detenernos en acetilcolina, pues todos sabemos la unión neuromuscular se da con acetilcolina. A nivel cerebral tiene que ver con otras cosas, por ejemplo con memoria. Paciente con Alzheimer, una de las cosas que primero pierde son las neuronas en una región del cerebro que se llama el núcleo basal de Maynard, que tiene exactamente acetilcolina. Entonces pierde la posibilidad, digámoslo así, de decirle al cerebro que cambie su nivel de actividad cuando viene información novedosa. Por no darse cuenta de la novedad, no la almacena, no hay memoria y es una de las primeras, digamos, determinantes de la enfermedad. Tiene otras funciones, pero esa sería como la que más nos interesa. Está muy relacionado con ese circuito que decíamos del placer. Por eso, por ejemplo, fumar da placer, porque cuando ustedes fuman, la nicotina activa a un receptor especializado para acetilcolina, que es el receptor nicotínico, que está justamente en las células del placer. Glutamato aspartato, pues mucho que ver tienen con lo que es memoria, lo que es la posibilidad de que un animal aprenda cosas. Si ustedes a un animal le quitan la cantidad de glutamato o le disminuyen la cantidad de receptores para el glutamato, el animal va a tener pérdidas de memoria grandes a corto plazo. Además tiene que ver pues con otros sistemas. Hoy por hoy se sabe que el glutamato tiene mucho que ver en la amígdala con aprendizajes emocionales. Ustedes pueden llamar fobias, por ejemplo, o lo que es el trastorno de estrés postraumático. Persona que tiene una situación aversiva y queda con un recuerdo pues para mucho tiempo. Básicamente el glutamato tiene que ver con ese recuerdo y de hecho se utilizan fármacos que inhiben la función glutamatérgica y parecen mejorar la posibilidad de cambios en esa formación de la memoria. De estos hay algunos que son muy interesantes. Yo escogí estos, pero pues rápidamente miremos. Colecistoquinina tiene que ver un poco con el apetito, con el hambre. Ustedes se acuerdan, eso es producido en el duodeno. Entonces cuando ustedes empiezan a comer, empieza a aumentar la cantidad de colecistoquinina. Hay receptores de ella en algunas regiones del hipotálamo, por ejemplo, y empieza a sentirse satisfecho el animal. También están en bulbo olfatorio. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando uno tiene hambre siente mejor el olor de la comida. O sea, de alguna forma pues tiene que ver con esto aparentemente. Endorfinas con el dolor y también con otra cosa que quita un poquito el dolor, que es como el amor más o menos. O sea, cerebros enamorados o cerebros que tienen alguna fractura tienen niveles altísimos de endorfina. Anandamida, que es muy curiosa porque no se sabe si realmente existe o no. Teóricamente debe existir. ¿Por qué esto? Porque siempre que se trabaja con una droga es porque existe un receptor en alguna parte del cerebro para esa droga. Y siempre es porque existe entonces un receptor especializado para un neurotransmisor especializado para ese receptor. En este caso, por ejemplo, no se tendría una droga, un neurotransmisor conocido, como por ejemplo este que se supone la anandamida, pero ahí donde funciona la marihuana, el hashish. Ustedes se acuerdan el mecanismo, el principio activo de la marihuana es el delta tetrahidrocannabinol. Tiene unos receptores que se llaman cannabinoides, pero en el cerebro no tenemos un neurotransmisor que funcione específicamente sobre los cannabinoides. Por eso se supuso que si existe uno se debería llamar anandamida. Pues entonces teóricamente se supuso, ahora se han encontrado algunas moléculas que parecen ser anandamida, ya se caracterizó una vida de anandamida y todo, entonces parece que sí existe, pero inicialmente fue un desarrollo teórico, la anandamida. De hecho el nombre es muy interesante porque ananda significa felicidad en sánscrito antiguo, entonces anandamida ellos la bautizaron como la amina o la cosa de la felicidad. Esta hipocretina es muy famosa por la narcolepsia. Entonces personas que tienen narcolepsia tienen baja de la hipocretina específicamente en el órgano subfornical y eso explica pues el trastorno todo de narcolepsia. Neuropéptidos y sustancia P no los vamos a mirar. La vasopresina y la oxitocina, sobre todo la oxitocina, está muy relacionada con el amor, que es digamos como una de las funciones más claras para un neurotransmisor. Hay unos ratoncitos que son monógamos y esos ratoncitos monógamos tienen muchísima oxitocina en su cerebro, comparados con otros ratoncitos que son polígamos, que tienen muy poquitica oxitocina. Entonces hay una relación clara entre los dos. Y en humanos se sabe que la oxitocina tiene que ver con el apego materno, por ejemplo, el apego para formar familia. La oxitocina se produce mucho durante la lactancia, que es un momento en que se producen grandes cantidades de oxitocina que ayuda a que haya apego entre la mamá y el niño, pero también se produce mucho durante el orgasmo y hay una liberación enorme. Bueno, y eso hace que haya formación de familia, que en últimas es como lo que más tiene que ver con esto.
Eso era más o menos todo lo que les iba a comentar pues de esta parte, porque no vamos a entrar más en detalle, entonces sería básicamente hasta ahí. Sé que es muy rápido y pues muchos nombres y muchas cosas, pero es como para tener una idea que a pesar que nosotros pensamos que no estamos totalmente delimitados químicamente, sí lo estamos, y de acuerdo con lo que va nuestro conocimiento de esto, existe prácticamente una sustancia o varias sustancias para cada una de las funciones que nosotros consideramos que tenemos, con un agravante, y es que tenemos 100.000 millones de neuronas y cada una puede tener entre 50.000 y 200.000 contactos sinápticos, cada uno de ellos manejando alguna de estas moléculas, y para cada molécula existen muchos receptores. Para la serotonina, por ejemplo, existen 18 tipos de receptores, para la dopamina son 4, entonces, bueno, son 5, entonces en realidad es muy complejo saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en qué parte del sistema, en cuál momento, y un poquito el desafío de la neurociencia es eso, es comprenderlo. Por eso es que se dice que tal vez va a ser muy difícil comprender algún día el cerebro, porque es demasiado complejo para que nuestro mismo cerebro lo pueda comprender. Más o menos es como la idea. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, así como que rápidamente podamos mirar. Bueno, entonces por la tarde miramos un poquito de modelos animales para estudiar todo esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Fernando, por su compartir con estos temas. Vamos a hacer entonces el receso del almuerzo. Ya saben que nuestra universidad cuenta con una cafetería amplia para almorzar y retomamos a las 2 de la tarde, ojalá puntual, para poder respetar los tiempos de cada uno de los ponentes y finalizar a la hora programada. Muchas gracias. Es que él lo había quitado. Y se inician en modelos animales. Entonces vamos a mirar ahora algunos de los tests que son más utilizados en animales y todo es lo que se llama modelos animales. Entonces, utilizar animales en ciertas condiciones, bajo ciertas características que vamos a ver, es lo que se llama un modelo animal. A veces se tiende a pensar que cualquier cosa es un modelo animal, entonces vamos primero a una parte muy rápida para explicar qué es realmente un modelo animal. Yo siempre que hablo sobre modelos animales, comienzo refiriéndome a un amigo. Él murió hace algunos años, él era Uro Ariéchiga, y él decía una frase muy interesante que a mí siempre me gusta pues como compartir con las personas, sobre todo frente a algunos movimientos que a veces se suscitan en ciertos sectores de la población en que se duda o se desconfía del manejo que se le hace al animal. Entonces, generalmente las organizaciones que defienden animales hacen algunas contribuciones que no son del todo adecuadas y a veces ni siquiera buscando la misma calidad de la investigación o del trabajo que se hace, sino pues con otras políticas y otros intereses de por medio. Y hay algunos casos en que eso pues tiene efectos muy serios en la población. Yo creo que para todos debe ser conocido aquellos casos en que a veces se liberan animales, por ejemplo, que están con alguna infección o que están siendo vectores de alguna cosa y se liberan y pues eso realmente no está absolutamente en beneficio del animal, sino que además está en contra de lo que se supone que ellos pues también deberían querer defender, que son comunidades humanas. Entonces más o menos lo que decía Hugo es esto, es que nadie está más interesado en el bienestar de los animales de un laboratorio pues que el científico que trabaja con ellos, justamente porque los datos que él obtiene salen de ahí. Eso ya asegura que de alguna forma los comités de ética y de criterio juicioso de evaluación de los experimentos pues se puedan hacer dentro de ciertas normas. Entonces, dicho eso, miremos un poquito así rápidamente qué es un modelo animal y para qué sirven y todo esto. Entonces lo primero sería determinar por qué se habla de modelos animales. Entonces, cuando uno habla de un modelo animal, un modelo como tal significa esto. Es una situación experimental, eso ya le da una cierta connotación en la cual uno puede tener control de variables, una situación experimental en la cual uno puede estudiar alguna cosa, cualquier condición que uno pueda estudiar con ciertas características. Lo más importante es que en esos modelos se brinda la oportunidad de que uno controle variables. El centro mismo de la experimentación siempre es el poder tener una serie de variables que se modifican, que son las variables independientes, y poder tener otro grupo de cosas que son modificadas cuando uno modifica las primeras, que son las dependientes. De esa forma siempre se crea un juego entre las cosas que yo hago como intervención o como tratamiento o como lo que sea y lo que puedo obtener en la situación.
Eso es lo que caracteriza entonces una situación experimental. Cuando se hace con animales, entonces se supone que estamos trabajando frente a un modelo animal hecho para poder estudiar alguna condición con pleno control de variables. O sea, la característica es esa. El hecho de yo coger un animal de laboratorio, por ejemplo un conejo, y empezar a hacer pruebas en él, no me garantiza que eso sea un modelo animal. Tiene que haber algunas cosas, entre ellas eso, que me permita manipular y controlar las variables. Obviamente existen muchas cosas que no se controlan, pero se tratan de homogenizar en los grupos, pues todo lo que es la teoría de diseño que ustedes ya conocen. Desde esa perspectiva existen dos tipos de modelos, los que se llaman los modelos de prueba y los que se llaman modelos de simulación. Son dos categorías que se diferencian en lo siguiente. Los modelos de prueba son aquellos en los que uno crea una situación para evidenciar un efecto. Entonces, un ejemplo muy interesante es este. Este es un cerebro de una rata visto con una tomografía de emisión de positrones, solamente para ilustrar el gran funcionamiento que tienen los bulbos olfatorios. Rojo aquí significa que tiene mayor actividad. De por sí la rata es un animal macrosmático, como muchos mamíferos, o sea que tiene un sistema olfativo muy desarrollado. Nosotros somos microsmáticos, las ratas son macrosmáticos, de tal forma que tiene un gran actividad, digamos, intrínseca en su bulbo olfatorio. Cuando uno coge un animal de estos, cualquier roedor, sea rata, ratón, inclusive puede pasar con hámsters, y uno le hace algún tipo de ablación de estos bulbos olfatorios, el animal pierde el olfato, obviamente, pero además desarrolla un estado psicológico muy similar a la depresión. Yo digo estado psicológico porque tiene una serie de condiciones, características que se parecen a lo que se esperaría en depresión en una persona con depresión. Aquí, por ejemplo, hay unos datos de algunos experimentos que se han hecho en una prueba muy conocida que es para mirar respuestas de rata. Ya después les explico porque este es uno de los modelos que tengo para comentarles, pero lo que quiere decir es que yo puedo hacer una intervención en la cual genero un estado parecido a la depresión o a lo que sea en el cual yo quiero estudiar. Eso no me indica que la fisiopatología de ese estado corresponda con el equivalente humano. Por ejemplo, si a nosotros se nos va el bulbo olfatorio, no vamos a hacer un tipo de síntoma depresivo igual al que hace este animal. Tendremos otras cosas, una anosmia además, pero no tendremos esto. Entonces, se llaman modelos de prueba porque se genera una situación experimental en la cual la fisiopatología no corresponde exactamente. Y esa es la gran diferencia con la otra categoría, que son los modelos de simulación. Es en los cuales uno puede simular la génesis de la enfermedad misma. Este es un experimento muy conocido en la psicología experimental, que era también para generar depresión, pero aquí no se generaba el síntoma solamente, sino que se representaba, se mimicaba, o sea, hacía una especie de modelamiento de la situación que a humanos normalmente lleva a depresión.